Hola, ¿cómo andan? Estamos aquí en torno a un artículo de Slavoj Zizek que lleva por título, esto que les vamos a mostrar, lo voy a mostrar, es Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo. Este artículo ustedes lo tienen en su material de lectura y en primer lugar creo que es oportuno detenernos en una consideración sobre el autor. Bien, Slavoj Zizek es esloveno, nació en 1949. Su formación es en el área de filosofía, sociología y psicoanálisis. Es actualmente director del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres. Y uno de los tópicos de trabajo, uno de los tópicos de estudio de este filósofo sociólogo es la crítica de la cultura. Fíjense las fotos que he puesto en esta diapositiva, son muy sugerentes, ¿sí? Podemos decir, si yo miro la primera de arriba, leyendo un libro en voz alta, parecería proclamando dentro de una bañera, ¿no? Tal vez está tomando alguna imagen ya del pasado y la está recreando a modo irónico, a modo de crítica. Tengo unos segundos, unos minutos en esto que yo llamo la genialidad de Zizek. ¿Qué significa esto? Slavoj Zizek toma una expresión en su artículo tomada del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha dicho: no hay tal cosa como un liberal, un liberal no es más que un comunista con diploma. Es una frase muy sugerente, muy llamativa, ¿sí? Un liberal no es más que un comunista con diploma. Inmediatamente la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es un liberal y qué es un comunista? Preguntarlo de esa manera es quedarnos en una pregunta esencialista, donde habría que preguntársela a la doctrina, ¿sí? a la literatura sobre el tema, los teóricos del liberalismo, los teóricos del comunismo. Eso sería una variante. Pero otra posibilidad es pensar la gente, ¿sí? ¿Qué representación tiene de un liberal? ¿Cuál es el imaginario social, decimos? Si yo salgo a la calle a preguntarle a la gente qué es un liberal, ¿qué me dice? Si le pregunto qué es un comunista, ¿qué me dice? ¿Cuánta proyección hay de aspiraciones, temores, fantasías en cada uno de esos términos? Así que para el estudio de la sociedad es muy importante esto que es el registro del imaginario social. Bueno, por lo pronto vamos rápidamente nosotros a ver qué podemos decir de un liberal. Es una persona que adhiere a la vigencia de libertades individuales, libertad de transitar, libertad de enseñar, de aprender, de hacer negocios, ¿sí? De adquirir y de enajenar. Esta persona también adhiere a la libre empresa, o sea que todos los emprendimientos que tengamos no tengan ninguna restricción. También adhiere a la propiedad privada sin límites y adhiere a la idea de un Estado al servicio del desarrollo del individuo. O sea, el individuo termina siendo más importante que el grupo social. ¿Qué se dice habitualmente de un comunista y cómo podemos sintetizarlo? Comunista es una persona crítica del capitalismo, ¿sí? Cuestiona al Estado como garante de asimetrías sociales porque sostiene que los Estados fueron formados, los Estados modernos los formaron las clases dominantes, las clases hegemónicas, y la estructura que le han dado a los Estados lo que hace es conservar, mantener esas situaciones de privilegio. Cuestiona también la incondicionalidad de la propiedad privada, o sea, tal vez la propiedad privada puede tener un límite, ¿sí? Y tiene que estar al servicio de la sociedad. Y sostiene que el bien de la sociedad puede imponerse al individuo. O sea, el individuo ya no tiene una centralidad tan grande como en el liberal, sino que la sociedad podría decir, para el bien de la totalidad, para el bien del colectivo, se suspenden algunos bienes particulares. Volvemos a nuestra frase problemática. Un liberal no es más que un comunista con diploma. Entonces, si el comunista y el liberal trabajan por lo mismo, salvo que el comunista lo hace de un modo informal, despreocupado, mientras que el liberal ha estudiado, tiene título, se ocupa, ¿sí?, del tema. Bien, parecería que entonces ser comunista o ser liberal es solamente una cuestión de imagen, de certificaciones, de profesionalidad,
o de estilo. Si se toma esto, que yo llamo la genialidad, está en esto que va a hacer ahora. Se pregunta, ¿qué pasa si lo contrario es cierto? Se invierte. En vez de hablar de que un liberal es un comunista, hablemos de que un comunista es un liberal con algo, ¿sí? Previamente me detengo en lo que son las proposiciones contrarias. Yo tengo aquí, los bonaerenses son argentinos, bonaerenses sería sujeto, argentinos predicativo. Si yo lo invierto y digo, los argentinos son bonaerenses, lo que estoy haciendo es generar la contraria. Ahora, una proposición y su contraria no son necesariamente verdaderas las dos. La proposición A dice los bonaerenses son argentinos y eso es cierto, pero cuando yo la invierto, no es cierto que los argentinos son bonaerenses. Podemos decir que algunos argentinos son bonaerenses, pero no todos. Entonces, la contraria no necesariamente es verdadera. Esto puede pasar solamente en algunas situaciones, como cuando si yo digo que un médico es doctor en ciencias médicas y luego digo que un doctor en ciencias médicas es médico. Hay una identidad tan fuerte que al invertirlo no perdemos la verdad del enunciado. Bien, entonces acá se hace esta pregunta. Si designamos como liberales a todos aquellos que se preocupan por nuestras libertades, y como comunistas a aquellos que son conscientes de que solo podemos salvar las libertades con un cambio radical, ya que el capitalismo global se acerca a una crisis, bien, o sea, ahora los liberales y los comunistas han invertido. Llamamos comunistas, un comunista es un liberal que tiene conciencia, sabe que hay una crisis y se ocupa de la crisis. Entonces, el liberal es un sujeto preocupado, mientras que el comunista es un sujeto ocupado, un sujeto consciente de que solo podemos salvar las libertades con cambios radicales y que hay que hacer esos cambios, ya que el capitalismo global se acerca a una crisis. Realmente un manejo del discurso, un manejo de las expresiones muy bien hecho, muy interesante, muy seductor, lo que ha hecho Slavoj Žižek con la palabra del primer ministro húngaro. Ahora, ¿para qué usó este recurso discursivo? ¿Qué utilidad puede tener? Para eso propongo volver al título del artículo, que es Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill. Y esto es problemático porque nos preguntamos, ¿qué es Kill Bill? ¿Sí? Está introduciendo una expresión que no es obvia. Entonces, si el coronavirus es un golpe al estilo Kill Bill, inevitablemente nos vamos a preguntar qué características tiene ese golpe, cómo se da ese golpe que él menciona. Bueno, él está haciendo mención a la película Kill Bill 2, que es del año 2004. La actriz Uma Thurman, que la vemos aquí en estas dos fotos, practica un golpe sobre otro personaje caracterizado por David Carradine, ¿sí? El golpe lo que hace es, con los 5 dedos de la mano, aplica el golpe sobre el corazón. En el artículo, Slavoj lo cita como técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos. Bien, ¿qué característica tiene este golpe? El sujeto que lo recibe muere, pero no de modo inmediato, sino que tiene un tiempo para despedirse, tiene un tiempo para poder decir lo que fue, lo que quiso ser y lo que no pudo ser. ¿Bien? Bien, con estos elementos podemos inferir lo siguiente. Si el coronavirus es un golpe de 5 puntos, el capitalismo no morirá de un día para el otro, sino que tendrá una agonía que dejará en evidencia su fragilidad y convencerá a los ciudadanos de la necesidad de cambiar de sistema. Esa es la idea y esa es la utilidad del recurso de los golpes, del golpe de 5 puntos. ¿Sí? Si no, ¿para qué estaría citando Žižek una película de hace más de 10 años? Bueno, porque entonces ahora viene esto que he llamado él la reinvención del comunismo. ¿Qué dice Slavoj Žižek? No pensemos en el comunismo de antaño, ¿sí? No estamos hablando aquí, dice, sobre el comunismo a la antigua usanza. La antigua usanza nos puede remitir, ¿sí?, a lo que ha sido la experiencia comunista en la Unión Soviética
la experiencia comunista en China, posterior a la Revolución Cultural China, donde a Occidente llegaban noticias de un Estado opresivo, mucho control, espionaje interno, ¿sí? Situaciones que han inspirado obras que tal vez ustedes conocen, como 1984, Un Mundo Feliz, en donde hay una idea de un Estado totalitario que controla a cada uno de los individuos. Entonces, se quiere alejar de esas representaciones también que podemos tener del comunismo, y dice, no estamos hablando aquí sobre el comunismo de la antigua usanza, por supuesto, sino sobre algún tipo de organización global, que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los estados nacionales cuando sea necesario. Economía, mercado mundial, estados nacionales, ¿sí? Y tendría que haber una ciudadanía mundial empoderada que pueda estar por encima y tener un control sobre ambos. Entonces termina el artículo con esta expresión. Deberíamos decir que hoy aquellos que aún se reconocen a sí mismos como comunistas son liberales con un diploma, liberales que estudiaron seriamente por qué nuestros valores liberales están bajo amenaza y se dieron cuenta de que solo un cambio radical puede salvarlos. Bien. Si yo hiciera un registro y fuera tomando notas, así como lo hice para preparar todo este material, yo diría, en pocas líneas rescato 3 palabras: comunista, valores amenazados y cambio radical. Esto me permitiría recrear toda esta frase diciendo que el comunista sabe, ¿sí?, que hay valores amenazados por la crisis del capitalismo y que para mantener esos valores hace falta practicar un cambio radical. Bien. De esta manera estamos llegando al fin de nuestra exposición con la idea de aportar un poco de idea, digamos, un poco de material, un poco una reflexión para que su comprensión sea mejor, sea más práctica, más fácil, y puedan disfrutar de esto que estamos haciendo, que es una reflexión sobre nuestras vidas particulares en un contexto de pandemia, que tiene un alcance global.